Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Les recordamos que estas pláticas con el Padre Octavio y todo lo que pasa en el canal está grabado y está en nuestro canal de YouTube. Si ustedes tienen preguntas, como algunas que el Padre va a mencionar, las pueden mandar. Nosotros se las hacemos llegar al Padre y el Padre les dará respuesta si es necesario y hará los comentarios pertinentes. Bienvenido, Padre. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y bueno, también mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Pues vamos a continuar con nuestra temática que, bueno, en esta ocasión, como lo voy a justificar de inmediato, le hemos llamado a nuestro tema de hoy respuestas sanas a conductas tóxicas, un reto psicoespiritual. Es decir, que cuando nosotros tenemos una persona tóxica, pues tenemos el grande reto de entender por qué es así o de entender que es tóxica en términos psicológicos, por salud mental y emocional, pero también en términos espirituales, ¿sí? Vamos a ver que pues algunas personas tienen duda sobre si actúan correctamente o no. Y como he hecho casi todas las veces, primero nos situamos un poquito, ¿verdad? A ver, en las últimas semanas nos hemos centrado en algunos trastornos de personalidad porque fue resultado de nuestras reflexiones sobre Pentecostés. Cuando hablamos de Pentecostés, del fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, pues veíamos que una, una explicación de que nosotros no podamos dar ese fruto del Espíritu, sobre todo sabiduría, paciencia, bondad, mansedumbre, pues es seguramente porque no hemos resuelto, no hemos trabajado suficientemente nuestro carácter o nuestra personalidad. Y fuimos viendo cuáles eran los límites del limítrofe o borderline, del obsesivo compulsivo, del narcisista, trastorno narcisista, del paranoide, del trastorno antisocial o el psicópata y el trastorno por dependencia. Este último, el trastorno por dependencia, generó, pues, de alguna manera el tema que vamos a tratar ahora, porque los trastornos vistos en primer lugar, limítrofe, obsesivo compulsivo, narcisista, etcétera, digamos que de alguna manera mm, toman indefensa a la persona dependiente, ¿verdad? Y aquí entonces el gran reto fue cómo detectar, ¿verdad? Las conductas que impiden que vivamos el fruto del espíritu, pero también cómo detectar las conductas que son dañinas, ¿sí? Dado que todos los trastornos, en todos los trastornos aparecen dos cosas, el narcisismo, que bueno, hay un trastorno específico sobre el trastorno narcisista, pero el narcisismo como condición de la persona está presente en todos los trastornos, ¿sí? Equivale a decir que cuando uno funciona en base a un trastorno de personalidad, uno está funcionando en base a uno, a la propia problemática, sin tener suficientemente en cuenta el mundo con el que uno interactúa. Y en ese mundo, pues las personas, por eso no las podemos tratar como se merecen. Y por eso hay un segundo efecto, la disfuncionalidad en las relaciones. Repito este pensamiento. Cuando nosotros no hemos superado un trastorno de personalidad, ¿sí? Somos todavía o tenemos todavía un narcisismo no adecuado, ¿sí? Y ese narcisismo repercute en las relaciones interpersonales. Somos problemáticos para los demás cuando nos relacionamos, ¿no? Entonces, estas dos cosas suscitaron lo que comentaba al principio. Muchas personas dicen, bueno, pues si yo tengo en casa a una persona con alguno de estos trastornos, ¿cómo hacer? ¿Cómo debo tratar, verdad? Porque pues es posible que crea que si pongo límites o X, ¿verdad? Voy a ser una persona mala, ¿no? Que hay de hecho un comentario al
respecto que vamos a tomar entonces al principio, ¿verdad? Entonces, el grande reto cuando nosotros interactuamos con alguien que no ha superado un determinado trastorno, generalmente la grande duda es cómo entender la conducta del otro, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones que hacen que la otra persona sea como es? Lo vamos a tratar de responder en esta charla. ¿No? Y la segunda, bueno, no solo entender cómo son o por qué son así, sino también cómo interactuar, vamos a decir así. ¿No? Entonces, para responder a esto, pues me voy a basar sobre todo en un trastorno, el trastorno antisocial, que es el agresivo, el maltratador. ¿No? Pero de alguna manera se toca también la problemática de los otros trastornos, ¿no? Por ejemplo, el limítrofe, sí, que es el voluble, el cambiante, que se aferra a las personas, prácticamente las ahoga, y después de haberlas puesto en un pedestal lo máximo, después son lo peor esas personas, ¿sí? Entonces el trastorno limítrofe, claro que la persona que convive o se relaciona o relacionó con un limítrofe, pues va a encontrar este tipo de situaciones, ¿verdad? Así como muy difíciles. O pensemos en el trastorno paranoide, ¿sí? O sea, la persona está interpretando mal a los otros, los está juzgando muy mal, ¿sí? No se diga el trastorno antisocial. Y bueno, para poder iluminar esto, yo pienso que, como decía, el trastorno antisocial es el más claro, ¿verdad? Y lo voy a plantear de esta manera, hablando sobre todo sobre los estudios sobre el maltrato verbal. Mm, o sea, puede ir acompañado del maltrato físico, pero vamos a dejar por ahora de lado el maltrato físico. Bueno, el maltrato físico no es aceptable y recibe un maltrato físico, bueno, tiene que hacer algo, ¿verdad? Denunciar o alguna cosita así. Pero nos vamos a referir al maltrato verbal y emocional porque pues no es tan evidente como el maltrato físico. El maltrato físico puede dejar marcas visibles. En cambio, el maltrato emocional deja marcas que no son visibles físicamente, aunque sí las hay, ¿no? Y las hay fuertecitas. Entonces, vamos a hablar sobre las relaciones de maltrato verbal, ¿no? Y en consecuencia maltrato emocional. Es, digamos, casi las dos caras de la misma moneda, porque una persona que insulta, una persona que desvaloriza con palabras, ¿verdad? Que desprecia con palabras, ¿verdad? Que le dice a la otra persona que no vale o que no importa o quién sabe qué cosas, pues claro que es un maltrato verbal, pero también es un maltrato emocional. O sea, proporciona sufrimiento a la otra persona, ¿verdad? Las conductas de maltrato, bueno, pueden ir desde estallidos de cólera, insultos, sarcasmos, hasta presentarse de forma muy encubierta, ¿verdad? Sutiles menosprecios, silencios prolongados, bromas cínicas, ¿verdad? Bromas que hacen ridiculizantes, ¿verdad? Que hacen sentir muy mal a la persona y que desconcierta más, ¿no? Imagínense cuando una persona desprecia a otra y le dice, fue broma, hombre, ¿por qué te molestas si fue broma? Si la persona que sufrió la broma, la bromita esa, no ha desarrollado capacidades de pensamiento crítico y de respuestas a estas cosas, es una persona que se queda sin recursos de respuesta, ¿no? Y cuando este tipo de maltrato es sistemático, vamos a ir viendo poco a poquito esto, ¿verdad? Porque empieza de a poquito, primero la persona se engancha, luego hay cosas hasta que se va haciendo más sistemático y llega prácticamente a desintegrar la personalidad de quien sufre las consecuencias del maltrato, ¿sí? Y bueno, hay muchas personas que van camino de la enfermedad, que no son felices
etcétera, a causa de un maltrato que no logran identificar, ¿no? Es decir, no son conscientes de que son víctimas de maltrato, simple y sencillamente van padeciendo las consecuencias del maltrato. Y bueno, no sé, puedo ahora decir cuáles son algunas de las señales, las voy a ir diciendo ahorita, y sirve también como test, ¿verdad? Entonces, aquí el maltrato puede ser con cualquier tipo de personas. En psicología, cuando se usa la palabra pareja, es posible que sean los esposos o los novios, ¿verdad? Sí, la pareja, pero no se reduce a eso. También es pareja, entre comillas, las relaciones correlativas, padre-hijo o madre-hijo, ¿sí? Maestro-alumno, alumno-maestro, ¿sí? Esas también cuentan. Voy a usar con frecuencia la palabra pareja por cuestiones de facilidad de lenguaje, vamos a decir así. Claro que también incluye las parejas hombre-mujer, ¿verdad? Los matrimonios y cosas por el estilo. A ver, entonces, algunas de las señales de que la persona sufre maltrato emocional, ¿sí? Entonces, primero, perdió espontaneidad. Ya no puede ser espontánea y menos cuando está con la pareja, ¿sí? Siempre tiene que estar en guardia para no equivocarse, ¿verdad? O no generar enojo o rabia, ¿verdad? Es una persona insegura, pero sobre todo que pierde la espontaneidad y está vigilando muchísimo su conducta para no molestarse. La segunda cosa, duda de sus percepciones, de sus sentimientos, de sus acciones, de la bondad de sus acciones. O sea, hice bien o hice mal. Como lo veremos más adelante, esto se debe a que el maltrato verbal y emocional en muchas ocasiones se manifiesta como culpabilizar a la otra persona de algo que no es culpable. Entonces la persona empieza a dudar de sus percepciones, empieza a dudar de sus intenciones, duda de si hizo bien o si hizo mal, ¿sí? Segundo grande síntoma, ¿sí? La sensación, tercero, de que algo anda mal, o sea, como que la persona tiene algo mal en sí misma, ¿sí? Pues no sabe cuál es la imagen que proyecta a los demás, ¿sí? Está completamente confundida, ¿verdad? En ese sentido. Siguiente señal, ya no tiene entusiasmo. Antes era una persona entusiasta, pues ya perdió el entusiasmo. Se da cuenta de que no tiene ganas ya de hacer las cosas, de que su vida es más bien infeliz, ¿verdad? Quinto síntoma, sí, el deseo de escapar. Estar en casa y querer irse porque siente que va a enloquecer, o simple y sencillamente la sensación de que va a enloquecer, ¿verdad? Y sexto, pues se siente muy desorientada la persona, muy perdida ante los mensajes de su pareja, ¿verdad? O de sus familiares, ¿verdad? Que hemos comentado, ¿sí? Entonces, no sabe cómo interpretarlos, ¿verdad? En muchas ocasiones, aparecen como contradictorios, ¿sí? Entonces, si se tienen varios de estos síntomas, uno, pues ya también sería un poquito así como alarmante, ¿verdad? Como significativo. Vamos a tratar de entender por qué estas cosas, o sea, por qué una persona pierde la espontaneidad, por qué siente que va a enloquecer, por qué vive tan confundida, por qué no sabe si sus acciones fueron las correctas o no lo fueron, ¿no? Y para esto, entonces, vamos a hablar de dos cositas, bueno, dos mundos, vamos a decirle así, ¿sí? El mundo del agresor y el mundo de la persona agredida o la víctima del agresor, ¿sí? Dos mundos. ¿Qué quiere decir dos mundos? Dos formas muy distintas de entender la vida, ¿no? La voy a detallar un poquito más de inmediato, pero tanto para encuadrarla, ¿no? La persona que sufre el maltrato está tratando de ver qué hizo para que su agresor la agreda, ¿sí? Y se enoje y ya tenga estallidos de ira. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Verdad? Cuando en realidad en el otro mundo interior, dentro de la otra persona,
no necesita que aquí haya motivos. El malestar ya lo trae dentro, ¿no? Tremendo malestar y que tiene que desahogar, ¿no? De cuando en cuando y generalmente usa a la persona que ya le otorgó toda su confianza, que ya se enganchó con ella para esa descarga. Por eso es que vamos a iniciar tratando de entender la psicología del agresor o la psicología del maltratador y luego la psicología de la víctima o la persona maltratada, ¿verdad? Entonces, como ya lo comentaba, ahorita ya pues un poquito más en forma detallada, ¿sí? Los agresores verbales y maltratadores emocionales lo son, ¿no? Porque están saturados de un malestar interno, ¿sí? Sufrimiento, coraje con la vida no resuelto, ¿no? Y entonces periódicamente liberan ese malestar con estallidos de cólera o no, sin estallidos de cólera, con sarcasmos, por ejemplo, dirigidos hacia la persona a la que le tienen confianza, bromitas feas, ¿verdad? Sí, que finalmente, en forma muy evidente o en forma muy solapada, ¿verdad? Es maltrato, es descarga, ¿sí? Del malestar, ¿verdad? Que tienen dentro. Ya descargaron, poco a poco se vuelven a cargar otra vez para volverse a descargar otra vez y luego volverse a cargar otra vez, ¿sí? Y se hace un ciclo, ¿verdad? Un ciclo de conducta y luego vamos a ver que la persona maltratada no entiende. Pues, ¿qué hice, verdad? Porque los arranques de ir a los maltratos son como impredecibles por lo que vamos a comentar a continuación. Como esa conducta es así, lo repito, si es un malestar que requiere de un alivio, que es la descarga a través de conductas agresivas, para volverse a cargar, luego otra descarga. Bueno, pues esas descargas hacen una función muy semejante a lo que hace una droga, ¿no? Entonces, el adicto o el alcohol, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el alcohólico que se emborracha los fines de semana y ahí descarga todo y después sufre la cruda, lo que ustedes quieran. Empieza la semana, vuelve otra vez a cargarse de malestar, ¿verdad? Para otra vez el fin de semana, ¿sí? Y es por eso por lo que algunos autores le llaman a este tipo de personas o a este tipo de situaciones como adicción a la ira, ¿no? Sí, como hay adicción a las drogas, adicción al trabajo, adicción al sexo, etcétera, también hay adicción a la ira. Es decir, funciona como un adicto, ¿sí? Y aquí en este caso, la droga, entre comillas, pues es el maltrato. Prácticamente son esas descargas. Y este es el primer beneficio, entre comillas, ¿verdad? Del agresor. Pero luego tiene un segundo beneficio, una ganancia secundaria, ¿verdad? Que es el dominio sobre la otra persona. ¿Cómo se explica esto o por qué el agresor necesita dominar a la otra persona? Porque no tiene recursos para dialogar, para negociar en forma igualitaria, ¿sí? Como personas iguales. Cualquier éxito de la víctima, cualquier cuestionamiento de la víctima es una amenaza, ¿sí? Y entonces tiene que someterla. Entonces, la segunda ganancia de la conducta maltratadora es el dominio o el control que obtiene mediante las expresiones que descalifican a la otra persona. Descalifica sus percepciones, por ejemplo, ¿sí? Aunque luego vamos a detallar un poquito las formas, ¿no? O sea, algo así como decir, no, yo no hice lo que tú dices, ¿verdad? No, yo no dije lo que tú dijiste, ¿sí? La persona que sufre este tipo de situaciones, si no tiene una fortaleza mental, va a decir, va a dudar, ¿sí? De su propia capacidad y de su propia percepción, ¿sí? La negación del sufrimiento que le produce a la otra persona, ¿sí? A lo mejor le hace una broma de esas feas, muy indignantes, y la otra persona llora o le dice, ¿por qué me ofendes? Y a la otra, te enojas, exageras, bueno, pues era una broma, ¿no? O simplemente no sé de qué me hablas, ¿no? Entonces, la segunda recompensa de el maltratador es el dominio, ¿sí? Entonces,
hay dos, entre comillas, dos ganancias, vamos a decir así, del agresor, ¿no? Que es el alivio del malestar y el dominio sobre la otra persona, ¿sí? Esos son los dos grandes efectos. Vamos a ver, aunque lo repita pues un poquito más adelante, que la persona maltratada no le interesa el sufrimiento de su víctima, porque si le interesara, entonces tendría el grandísimo riesgo de perder el control, el dominio sobre la otra persona y, como ya lo comenté, eso le es sumamente amenazante, ¿verdad? Y también aquí, por ejemplo, podemos entender porque el maltratador es muy difícil que pida disculpas, ¿sí? Cuando agrede, ¿verdad? Porque pedir disculpas, pues ya supondría, pues proponerse no volverlo a hacer y perdería, pues las ganancias de la droga, ¿verdad? De la descarga del malestar y perdería el dominio, ¿sí? Entonces, pues no pide disculpas. Y bueno, la persona maltratada a veces está esperando que el otro se disculpe o cuando le dice, oye, mira, es que me hablaste así o me dijiste esto, lo que sea, y que el otro diga, "Ah, discúlpame", pues bueno, qué pena, pero generalmente no lo hace, es una nueva frustración de la persona maltratada, ¿verdad? Y bueno, y pues ya como lo comentamos, pues para esto el agresor pues desvaloriza muchísimo a las personas. Bueno, por ahora dejo momentáneamente esta pequeña descripción que tiene como objetivo entender qué es lo que mueve a una persona a agredir a otra sin motivo, o sea, sin que la persona agredida le dé motivo, ¿no? Entonces ya vemos que el motivo lo lleva adentro, ¿no? No tiene que la otra persona que hacer algo. Pero ahora que vamos a hablar de la psicología de la víctima, vamos a ver que la víctima no entiende esto, ¿sí? Y es muy importante que lo entienda como un primer paso a la recuperación de su dignidad y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, vamos a decir alguna cosita sobre la psicología de la víctima. Bueno, primero decimos que cuando decimos víctima, ¿verdad? Nos referimos a una persona que no tiene recursos para contrarrestar las agresiones verbales y emocionales, ¿verdad? Y por lo tanto, pues es víctima de las mismas, ¿sí? En forma sistemática. No tiene recursos. Claro que hablando ya de adultos, el grande reto es que desarrolle recursos y claro que antes de desarrollarlos, pues conviene de alguna manera visualizarlos, ¿no? Y esto también va a responder a una de las preguntas que quedaron pendientes para esta ocasión, ¿sí? Entonces, la víctima tiene dos características, ¿verdad?, que explican su ser víctima, ¿sí? La primera, ¿sí? Cree que su agresor piensa como ella, ¿sí? Es decir, ella, la víctima, él o ella, ¿verdad? Creen que por su culpa el otro se enojó o reaccionó o la culpó, ¿sí? Que es por su culpa, ¿sí? Y cree que el agresor piensa de la misma manera, ¿sí? Ella le presenta datos objetivos, razones, creyendo que los datos objetivos y las razones le interesan a la persona agresora, ¿sí? Y no le interesa. Por eso es que las agresiones hacia la víctima son irracionales, ¿sí? O sea, no hay razones externas para ello, ¿sí? Y la segunda cosita que deriva pues de esta primera, trata de calmar las agresiones, ya sean solapadas o directas, desde esta mentalidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le sucede? Pues recibe más agresiones o más descalificaciones, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado? Pues hay cada vez mayor confusión, cada vez hay mayor miedo, cada vez hay mayor culpa, ¿sí? Y como lo comentaba anteriormente, pues el agresor no piensa en el dolor que provoca a su pareja, a su víctima, a su familiar, ¿verdad? No le preocupa y no le conviene aceptarlo, ya lo comentamos. Si el agresor se disculpa, pierde algo que es muy importante para él y que le angustiaría mucho si dejara de dominar a su víctima. Por eso, lo más frecuente es que después de una agresión,
el agresor niegue que agredió. Dice que no es cierto, ¿verdad? Y como ya lo comentaba, entonces la víctima empieza a dudar fuertemente de sí misma, ¿verdad? Entonces, pienso que este es, digamos, uno de los puntos claves, ¿verdad? Entonces, ¿y a qué se debe esto? Bueno, muy probablemente a que la persona, igual que el agresor, fue condicionada desde su infancia, ¿sí? Eh, Cuando los padres, los papás, pues desvalorizaron la experiencia de la persona. Y aunque lo repita más adelante, pero cuando hay papás que no quieren dialogar o que no sé, ¿verdad? O no tienen la capacidad y menosprecian el sufrimiento de los hijos, sobre todo si es causado por ellos mismos, entonces aprende que es así. ¿Mm? Y también, como lo veremos, lo repetiremos seguramente más adelante, sobre todo cuando hay preferencias de parte de los papás. ¿Sí? Cuando los papás prefieren a un hijo o a una hija, ¿sí? Va en detrimento de los otros o del otro, si es que son pocos. ¿Sí? Entonces, la persona privilegiada, de alguna manera, está siendo favorecida a ser maltratadora, narcisista, egoísta, y la otra a ser maltratada. ¿No? Ambas personas seguramente tienen como origen traumático el daño en la infancia. ¿Y por qué se da esto? Mm, En la infancia, cuando somos niños, nosotros tenemos un cerebro que se las cree de todas. Es un cerebro infantil, bastante indefenso, vamos a decir así, en relación a lo que los demás dicen. Y los niños no pueden hacer diferencia entre las palabras y los hechos. Creen que cuando alguien dice algo, sobre todo si es un adulto, es así. ¿Mm? Por eso es que hay tantos niños que viven con muchos miedos, sí, en tantas cosas. Conozco personas que pues las asustaron con el diablo, ¿sí? Y una persona pues ya adulta, ¿no? Dice, yo hasta creí verlo, la mano peluda ahí debajo de mi cama, ¿sí? Y cosas por el estilo, ¿sí? Lo comentaba de uno de mis familiares, ¿no? O por ejemplo, que en la Catedral de Ciudad de México, en Zócalo, Ciudad de México, el papá le dice, mira, voy volando, mira, estoy en la catedral. Y él llega a casa diciéndole a su mamá que su papá voló a la catedral, sí, voló así solo, sí, sin ningún avión, ni mucho menos se paró allá y regresó, sí. Nada más porque el papá se lo decía, mira, sí. Entonces, los niños son, o cuando éramos niños, sumamente frágiles a esto, ¿sí? Por lo tanto, nos creíamos todo lo que nos decían con palabras y con el trato, ¿sí? Entonces, hay niños y niñas que sufrieron en su infancia maltrato directo y abierto, ¿no? Es decir, que los papás les dijeron a sus hijos o a su hija, a su hijo, es un estúpido o un inútil o feo, eres horrible, ¿sí? Sí, y lo peor, ¿verdad? A veces, ojalá nunca hubieras nacido y cosas por el estilo. Todas esas cosas en la infancia, tienen un impacto fortísimo. Se instalan como verdades para el niño, ¿sí? Le llamamos creencias, ¿verdad? O también el maltrato indirecto, ¿verdad? Las burlas, por ejemplo, los sarcasmos, los apodos humillantes, ¿verdad? Disfrazados de humorismo y de broma y cosas por el estilo, ¿sí? Y bueno, esto pues ya sabemos que sucede, ¿verdad? Lo sentimos mucho y todo, ¿verdad? Pero así sucede, ¿verdad? Entonces, si la persona no tuvo la ocasión o no ha querido o no ha podido trabajar esto en su infancia, entonces en la vida adulta va a ser muy vulnerable a las palabras que le diga el otro. ¿No? Aquí entonces un concepto de psicología sistémica es importante y se le llama definición de la relación. A ver, entonces, voy a poner ejemplos. Cuando una persona ofende a otra
y luego le dice, pues fue una broma de que te enojas, ¿verdad? Definió, hizo una definición de la relación. Definió que era algo inofensivo. Lo definió contra la verdad, contra el hecho en sí. O por ejemplo, que no, yo no dije nada, ¿sí? Cuando sí lo dijo. Entonces define una cosa que no es, ¿sí? Hace una definición, define que no dijo lo que sí dijo. Y este es un problema de relación interpersonal, ¿sí? Porque en la terapia, pues es una de las cosas que el terapeuta conviene que favorezca y les ayude a sus clientes o pacientes a entenderse. A ver, cuando otra persona te define una cosa, ¿qué dice tu inteligencia? ¿De veras esa definición que la otra persona hizo es la realidad? Es impresionante las veces en las que personas inteligentes con títulos universitarios que son capaces en su profesión, que cuando se trata de su persona, ¿sí? De veras se sienten sumamente frágiles en su sentido crítico, en su inteligencia, frente a las definiciones de quien manipula, maltrata, etcétera, etcétera, ¿sí? Los juicios, las frases que expresa, ¿sí? Lo que dice, ¿sí? De la situación. Entonces, digamos que esta parte es muy importante, la vamos, probablemente el día de hoy no alcancemos a tratarla completamente, sí, seguramente será motivo de la siguiente reflexión, la siguiente semana o quizá más adelante, ¿sí? sobre el discernimiento. Es decir, sobre el desarrollo de la capacidad para discernir si lo que otro me dice sobre mí es verdadero o es falso. Porque en las relaciones de maltrato, exactamente la persona es maltratada porque no desarrolló este recurso, ¿no? De objetividad, ¿no? O por ejemplo, cuando los papás fueron perfeccionistas y pretenden que sus hijos no cometan ningún error, que sean perfectos, cosa que ningún ser humano puede hacer, y menos todavía cuando les encargan cosas que no son proporcionadas a su edad, ¿no? Y claro que los hijos pues, no pueden responder a eso, ¿verdad? Entonces, pero cuando les piden eso, ¿sí? Ignorando que los niños necesitan cometer errores, ¿sí? Para aprender a moverse en la vida, ¿sí? Entonces, favorecerán adultos tímidos y dependientes o dominantes y agresivos, cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, la cuestión de la infancia, vamos a decir así, es importantísima, ¿sí? Igualmente con la persona maltratadora. Y bueno, ya lo había adelantado, pero lo quisiera todavía repetir y cimentar, ¿verdad? Cuando éramos niños, todas las definiciones de la relación, es decir, todo lo que los adultos decían de nosotros, para nosotros era así, porque pues, nuestro cerebro no podía evaluar esto. Pero lo repito, cuando una persona no ha trabajado esto, sigue con esto mismo, ¿sí? Entonces, el problema de ser víctimas de maltrato consiste precisamente en esto, ¿sí? En que la persona va tomando como verdadero aquello que la persona maltratadora dice que no es verdadero, sino que responde, como ya lo comentamos, a su necesidad de desahogo y a su necesidad de dominio, ¿no? Y por eso es que cualquier cosa real que ponga en riesgo estas dos cosas será negada. O sea, se hará una definición de la relación, un juicio, ¿verdad? De negación. ¿Sí? Entonces, este es el punto clave y por eso es que para resolver el problema de la dependencia, del maltrato, es preciso desarrollar este sentido crítico. Y aquí nosotros podemos ser víctimas de cualquier persona que tenga un trastorno de personalidad, porque todos los trastornos, ya lo comentamos, tienen una base narcisista que distorsiona las cosas, ¿no? Y que se refleja en el trato. El limítrofe, por ejemplo, ¿sí? El borderline, ¿sí? O trastorno límite de la personalidad.
Es una persona voluble que tan puede alabar a la otra persona para luego asumirla. Es la mejor, la persona más perfecta y bella del mundo. Y si esta persona no respondió a no sé qué, ahora es la peor persona del mundo, ¿sí? Entonces le está mandando juicio, define, ¿verdad? Le cambia todo el juicio, define que es la mejor persona y define que es la peor. Imagínense si la otra persona tiene este trastorno dependiente, va a estar a la deriva de un limítrofe. O el obsesivo compulsivo, bueno, no se diga del narcisista, que todo lo va a decir en razón de sí mismo, o el paranoide, o el antisocial que le interesa hacer sufrir a los demás, ¿sí? Entonces, eh, diríamos que es la importancia de desarrollar ese sentido crítico frente a lo que otro define o dice, ¿sí? Es algo de capital importancia, ¿sí? Entonces, esto que ahorita acabo de comentar tiene como meta el que la persona maltratada tenga recursos para identificar o reconocer la agresión. Ya lo había adelantado un poquito anteriormente, ¿verdad? Cuáles son las señales, ¿verdad? De las primeras señales, bueno, pues que ya no se es espontáneo, que se duda de las propias percepciones, se duda de si la conducta fue correcta, se pierde el entusiasmo, dan ganas de correrle, si de escapar de casa, se tiene miedo a enloquecer, es una persona que está, digamos, perdida, ¿verdad? En toda esta maraña de datos y de calificativos, ¿no? Que le pone la, la otra persona, ¿sí? Entonces, digamos que un punto importantísimo es exactamente el reconocimiento de la agresión. Y aquí, bueno, primera cosita diría que a la persona maltratada le es muy difícil reconocerlo precisamente por la mentalidad que tiene, o sea, por las creencias, ¿verdad? Que se le implantaron desde pequeña, ¿sí? Y en este sentido se dice que la principal responsable de reconocer la agresión es la víctima, no el victimario, no el agresor. ¿Por qué? Porque al agresor no le interesa, no le interesa cambiar y además se siente bien él. Con la conducta agresiva se alivia, se siente bien. Entonces es muy difícil que tome la iniciativa. No es que sea imposible, ¿no? Yo me recuerdo en una ocasión cuando vi este tema a unos 20 años, pues era presencial, y había un joven, sí, pienso que tenía poco tiempo de casado, en primera fila. Cuando hubo ya las preguntas, él dice, oiga, yo vine porque yo maltrato sin querer a mi esposa. Yo quiero entender y hace la pregunta, por ahí una pregunta, no me recuerdo cuál hizo, ¿no? Bueno, la primera cosa que le dije, te felicito. Te felicito porque son poquísimas las personas maltratadoras que, como voy a decir un momento más adelante, que reconocen que son maltratadas y que quieren cambiar. Así que, qué bueno, adelante. O sea, sí las hay, pero digamos que son muy pocas personas por la razón que ya he comentado, ¿sí? Anteriormente. Entonces, la persona maltratada es la que, ¿cómo decir? La única prácticamente que puede reconocer el maltrato, ¿sí? Porque generalmente se hace en privado el maltrato, o si se medio hace en público y otra persona le dice, oye, ¿por qué aceptas este trato? Es muy frecuente que la persona niegue, no, 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 sí, o que oculte hasta incluso los maltratos físicos, ¿sí? Entonces, dado que el agresor en general no tiene interés de cambiar, ni parece que tenga recursos para hacerlo, ¿sí? Por eso se dice que es la víctima, ¿sí? Es muy importante que lo reconozca, ¿sí? Entonces, la tercera dificultad es que la mayoría de las veces no existe una preparación para esto, es decir, la persona fue preparada para lo contrario, ¿sí? Para aceptar el maltrato desde pequeño o pequeñita, ¿no? Entonces, generalmente las personas no están preparadas para ello, ¿sí?
Por eso entonces hemos dado señales o algunas sí. Y ahorita voy a hacer otra lista, ¿sí? A decir otra lista de conductas que son diferentes formas de agresión. Lo voy a decir así, ¿verdad? Más o menos brevemente, ¿sí? Primera, hacerse el sordo, ¿sí? Cuando se le quiere decir algo importante, pero no le conviene al agresor, como que no, yo está leyendo el periódico, sí, a ver, dime, y ya terminó de hablar, sí. Segundo, llevar sistemáticamente la contraria, ¿sí? Que hace esto, etcétera, ¿sí? Bueno, voy a decir cuáles serían las conductas contrarias, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que se hace el sordo, entonces la persona que haga lo que desea hacer, aunque le disguste a la persona que se hizo la sorda, y cuando si se molesta, pues, te dije y no me dijiste nada, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? O sea, que no se quede a ver que le haga caso, no, no, actúe, ¿verdad? Llevar la contraria, pues no le avise, no le diga, ¿sí? Tercera cosa, rebajar y menospreciar, ¿sí? Ya sean los éxitos de la persona, como despreciar los reclamos de por qué le maltrata, ¿sí? Entonces, aquí tome distancia, un alejamiento sano, que tiene que ser muy fuerte para este alejamiento, ¿sí? Cuando es agresión disfrazada de broma, ¿sí? Es como que uno no hizo caso, ¿sí? ¿Sí? Como dejarlo hablar. No conviene decir por qué me ofendes, ya sabemos que pues eso sería una nueva ocasión para una nueva ofensa. ¿Sí? Hablo, ¿sí? Cuando bloquea, ¿sí? Y distrae, ¿no? O sea, si cuando alguien le quiere decir algo y dice, ¿sabes bien lo que dijiste? ¿O crees que todo lo sabes? ¿O por qué me estás interrumpiendo? ¿Sí? Es decir, bloquear quiere decir impedir que la comunicación llegue. Pues no comunique, actúe de la manera que considere más conveniente, ¿sí? Acusar y culpar, bueno, pues es tu opinión, ¿verdad? Lo mismo, juzgar y criticar, ¿verdad? Amenazar. Si son amenazas físicas, hay que ir con la autoridad, eso, ¿verdad? Tranquilamente. Si no se anima, bueno, piénsele. ¿Sí? Pero cuando son amenazas de otro tipo, me voy, no te hablo, lo que sea, pues vete, ¿verdad? Más o menos esa sería la cuestión, ¿sí? Olvidar sistemáticamente las cosas importantes de la pareja, pues hágalas por su cuenta, ¿sí? Negar, pues, si ya sabemos que una persona va a negar algo, pues no tiene caso decírselo, ¿verdad? Sino actuar por la propia cuenta. Lo dije muy rápido, yo sé que no es sencillo, ¿verdad? Y que quizá el, el principal reto es que la persona se haga autónoma en sus decisiones, ¿sí? Y la otra persona va a ir perdiendo compañía, vamos a decir así, y también pues va a ir perdiendo su dosis de droga. O sea, no vas a saber qué hacer con esto, ¿verdad? Sé que esto no es sencillo y pues probablemente eh, hay alguna pregunta o lo que sea y con mucho gusto luego la completamos, ¿verdad? Cuando se trata de relación de ayuda a estas personas, hay algunas frases, ¿verdad? Que son reportadas ahí por algunos autores, ¿no? Alguna, por ejemplo, en el matrimonio, mujeres maltratadas que finalmente resuelven el asunto, ya sea alejándose o modificando su relación o lo que sea, ¿no? Dicen, por ejemplo, antes pensaba, si me ama, ¿cómo puede ser tan hostil? Ahora, en cambio, pienso, si es tan hostil, ¿cómo puede decir que me ama? ¿Sí? Otra, antes pensaba que él no sabía cuánto podía herirme con sus palabras y que en cuanto se diera cuenta me pediría perdón. Ahora sé que jamás me pidió disculpas porque sentía que hacerlo era una derrota para él. Otra, antes creía que si me esforzaba, podría comprender por qué se enojaba tanto. Ahora sé que su cólera es irracional y por lo tanto imposible de entender desde mi conducta. Finalmente, antes pensaba que como esposo siempre estaría a mi lado. Ahora comprendo que él pensaba que por ser mi esposo tenía derecho a controlarme.
Entonces, como ven ustedes, estas frases indican que la persona que es víctima de maltrato permanece ahí porque tiene ciertas creencias bien curiosas, ¿no? Y con esto, bueno, pues van dándose cuenta, o sea, van cambiando su mundo, lo que decía en un cierto momento, ¿no? Están dos mundos, el mundo de la persona maltratada y el mundo del maltratador, ¿sí? Muy distintos. La persona maltratada pensaba que el maltratador pensaba como él, y ahora dice, yo antes pensaba de esta manera, pero ahora me estoy dando cuenta de hoy. Y aquí la pregunta, ¿pueden cambiar las personas? ¿Verdad? Bueno, parece que algunas personas sí cambian, de hecho, sin la relación de maltrato, pero muchas no. ¿Sí? Y entonces, hay un dato, ¿no? Que nos dice que no va a cambiar la persona, ¿sí? Y ese dato importante es que quien maltrata no reconoce que maltrata, ¿sí? Entonces, cuando un maltratador no reconoce que maltrata, no cambia, no va a cambiar, ¿sí? La primera cosa es que lo reconozca. La segunda es que si lo reconoce, se interese por cambiar, ¿sí? Hay quien sí sabe que hace sufrir a los otros, pero es pues yo así soy. Ah, ¿sí? O sea, sí reconoce, pero no le interesa. Y hay quien de veras se interesa por cambiar y su interés se manifiesta en conductas, como ese joven que les comentaba hace un momento que fue a esas conferencias sobre maltrato, porque él era un maltratado, ¿sí? Entonces tiene muchas ganas, sí, entonces podría ser. Entonces sí hay, o al menos la experiencia psicoterapéutica dice que sí hay, pero no pensemos que porque algunos lo han hecho, lo harán todos, ¿verdad? Entonces, como comentaba, si una persona no reconoce que maltrata, no va a cambiar su conducta. Y si no muestra interés, bueno, tampoco. Bueno, desde el punto de vista psicológico, esto es lo que nosotros diríamos. Las respuestas sanas a conductas tóxicas son estas que he comentado. O sea, el hecho, por ejemplo, de que si yo sé que una persona va a rebajar mis éxitos, ¿para qué le comento mis éxitos? ¿Para qué invito a la persona a algo que me sale bien? Lo reinvito, ¿verdad? Si no me escucha, pues ¿para qué le digo? ¿Sí? Digo, yo sé que esto es difícil porque va a requerir que si es una persona dependiente, se haga cada vez más independiente, ¿sí? Esas son las respuestas sanas. Y como última cosita, no quisiera dejar de lado las respuestas evangélicas o las respuestas espirituales. Decía que es un reto psicoespiritual. Y quisiera dar la respuesta de dos formas, rapidísimamente. De las características de la persona dependiente, de la persona que se confunde ante las definiciones de la relación del agresor. ¿Acaso vemos en Jesús alguna conducta así semejante? ¿Sí? ¿Acaso Jesús no sabía qué hacer cuando los demás le decían endemoniado, por ejemplo, o blasfemo, por ejemplo? ¿Sí? O guerrillero, ¿sí? Jesús recibió muchos juicios de ese tipo, ¿sí? En definiciones durísimas. ¿Acaso Jesús se confundió? ¿O él tenía muy claro, ¿verdad? Cuál era la realidad suya y la falsedad de los juicios, los calificativos que le ponían a él? ¿Sí? Y claro que nunca se confundió y siempre tuvo respuestas inteligentes. Así es de que si queremos hablar del Evangelio y del seguimiento de Jesús, pues sigámoslo también aquí. Por eso es que decía que probablemente el tema siguiente va a ser sobre el discernimiento, porque cuando una persona me dice algo, puede ser falso o verdadero, puede ser manipulador o puede ser sincero, y yo debo distinguirlo. Debo distinguirlo. Voy a cambiar el verbo distinguir por otro. Debo discernirlo. Entonces, en Jesús no encontramos ninguna actitud de persona maltratada, ni de víctima de maltrato verbal y emocional. Tenía demasiada lucidez y demasiada sabiduría
Y ese es nuestro reto del seguimiento de Jesús. Y por eso vamos a tener en cuenta este aspecto, este asunto del discernimiento. Y claro que cuando llega la hora con mayúscula, ¿verdad? Es decir, cuando previo discernimiento sabemos que conviene ponernos ahí para ser crucificados, lo hacemos, pero no es la norma cotidiana. Eso queda muy claro en Jesús. Y la otra cosita, rapidísimamente, 3 parábolas, ¿verdad? Porque puede ser que algunas personas les llame la atención el hecho de que diga que pues hay que dejarlos. O sea, si es un maltratador que yo sé que me va a responder de esa manera, que sus bromas son cínicas, que etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, si él no quiere darse cuenta, porque si yo se lo quiero decir, se burla, entonces la responsabilidad es de la persona, ¿verdad? La mía es protegerme, ¿sí? El cambio es de la otra persona. Y aquí quisiera recordar, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Es decir, el papá del hijo pródigo solo amó a su hijo, lo amó siempre, pero no lo violentó, no le obligó, no le dijo, no te vayas, hijo, mira, etcétera, ¿no? Él lo amó siempre y lo esperó. Podría no haber llegado nunca, o como sucedió con el hijo mayor, que no quiso entrar al banquete, ¿no? Se lo perdió. Entonces, igualmente, sí, es esta, decir, ok, yo te puedo ofrecer razones, lo que sea, pero cuando yo veo que mis razones las pisoteas, bueno, pues ya es asunto que... Y aquí es donde está también la parábola del rico y el pobre Lázaro, ¿sí? Cuando el rico está en el infierno y le dice a Abraham, manda a Lázaro para que les avise a mis hermanos para que no vengan a caer como yo aquí. Y Abraham le dice, no, 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 ahí tienen a Moisés y los profetas, ¿verdad? Si no le creen a eso, no creerán ni aunque un muerto resucite. ¿Sí? Es decir, la persona maltratadora y la persona maltratada tienen ahí los datos. ¿Sí? Y claro que si no saben cómo hacer, bueno, pues si quieren resolverlo, pues van con alguien que les pueda ayudar. Pero pueden no verlo, no querer verlo. ¿Sí? Y bueno, también vemos que bueno, existe esa posibilidad, ¿no? Y pues lo que comentaba de Jesús con los fariseos, ¿no? Que pues le mandaban muchos calificativos, pero él no se confundió absolutamente con eso, ¿verdad? Como sucede con las personas maltratadas. Bueno, pues este es el tema de hoy. Y bueno, respondí a algunas de las preguntas que surgieron en la semana y que aquí eh, Gisela me hizo favor de pasarme. Yo las leo y bueno, es más, las voy a poner porque las pasé ¿cómo se llama? Aquí a un PowerPoint. ¿Sí? Bueno, y a ver, entonces, ya están por aquí. A ver, entonces, aquí la primera. Dice, quisiera saber más acerca de los marcadores somáticos y cómo regularlos. Por mi experiencia personal, sé cómo anular pensamiento racional. Bueno, y me supongo que los marcadores somáticos pueden ser tan intensivos que muchas veces lo que uno desea es no sentir, etcétera. Bueno, entonces, cuando hablaba de el maltratador, el maltratado, están condicionados desde la infancia, estaríamos hablando de los marcadores somáticos, ¿sí? Es decir, una persona desvalorizada en la infancia, que le dijeron que lo que veía no era cierto, o se burlaban, sí, pues, sentía horrible la persona. El niño, la niña sentía horrible. Equivale a decir que su cuerpo, todo su marcador somático estaba así, y en la vida adulta no puede reaccionar precisamente porque de inmediato viene ese marcador somático, que es lo que físicamente explica esa sensación de indefensión, de impotencia, ¿sí? Y un poquito más sobre marcadores somáticos, también está dicho cuando hablamos de reconocer el maltrato y alejarse o no tratar de salvar a la persona o etcétera, ¿sí? Entonces vamos a tener que cambiar la conducta con todo y marcador somático, ¿sí? Entonces, aquí diría, más que querer dejar de sentir,
mejor conviene tratar de actuar de otra forma con todo y lo que se está sintiendo, ¿sí? Esa es la forma en la que uno va modificando los marcadores somáticos. O sea, una vez que yo ya usé mi razón, mi inteligencia, y yo entiendo que es mejor esto, pero me da mucho miedo, pero yo ya sé que no me pasa nada, etcétera, me arriesgo a hacerlo, ¿sí? Esta es la manera como nosotros modificamos poco a poquito, ¿verdad? Con la repetición de esto, los marcadores somáticos, en modo tal que hay personas, por ejemplo, que dicen, no, yo ahora puedo decir no, pero antes, ¿no? Antes era imposible, era un temor tremendo a decir no, ¿verdad? Otra intervención, dice, mencionó que un síntoma de las personas dependientes es que no pueden estar sin pareja. Bueno, no pueden estar sin alguien que, ¿verdad?, le resuelva la vida. Que terminan una relación e inmediatamente caen en otra sin previo razonamiento, en otra igual, ¿verdad? Cuando detectamos eso en el acompañamiento con personas dependientes, ¿cómo hacer para que se esperen y no caigan en otra relación abusiva y dolorosa? Normalmente les digo, primero ocúpate de ti, el crecer, de sanar. Parece que por la misma indefensión quieren que alguien las mantenga, aunque las maltrate. ¿Qué argumentos se le pueden manejar para que pospongan esas uniones precipitadas? A ver, aquí partiría de esa frase, ¿verdad? Parece que prefieren que alguien les mantenga, etcétera. Yo les preguntaría eso, ¿sí? Les diría, mira, estás pagando este precio de maltrato para que te mantengan. ¿Quieres seguirlo pagando? Porque si dice que sí, bueno, pues por ahora no hay modo, ¿verdad? Cuando ya te sientas más mal y ya no aguantes, bueno, pues a lo mejor ahí prefieres no, ¿verdad? La segunda cosita tiene que ver con el marcador somático. Es decir, más que darles razones, también hay que darles razones, más bien es favorecer que se entrenen en modificar, vamos a decir así, o en actuar poco a poquito, ¿sí? A pesar de todo lo que sienten, de toda la angustia y ansiedad que sienten, ¿sí? Es decir, poco a poquito. Pero, como ya lo comentaba hace un momentito, habría que ver si tienen la motivación suficiente o si prefieren mejor con sus ganancias secundarias, ¿verdad? Había otro comentario que me parece muy, muy importante. Dice, siempre aguanté porque creía que tenía que hacerlo, porque creía que yo lo tenía que salvar. Creía que si lo dejaba, sería yo un mal ser humano. El ejemplo de cómo actuó Jesús en situaciones similares me ayudó mucho a no sentirme culpable y lo que hizo actuar era que ya estaba yo convirtiéndome en una persona igual que él. Yo no quería sentir odio, rencor, etcétera. Claro, perfecto. Me supongo que ayudó el hecho de decir, no, es que Jesús no fue un maltratado, ¿no? O no permitió ser un maltratado. Jesús fue una persona autónoma, con mucha confianza en sí mismo, con mucha inteligencia, con mucha capacidad, ¿no?, de interaccionar con personas difíciles, ¿verdad? Bueno, perfecto. Y aquí sobre esto quisiera también hacer un comentario. Eso de que la mujer, la esposa, debe salvar al marido, bueno, es una cosa que va contra la escritura, la Sagrada Escritura, porque dice que cada quien dará cuenta de sus obras, lo dice la Biblia, ¿sí? Pero además, pues es realmente considerar que el varón es un inútil, un inepto, ¿sí? Debe venir la mujer para salvarlo. ¿Por qué? Porque es un chiquito, es que un atarantado, ¿sí? No es posible. Y cuando se intenta, entonces sucede esto, ¿verdad? La persona se va sintiendo cada vez más, pues más mal, ¿verdad? Ni lo salva y se hunde ella, ¿sí? Entonces, aquí se requiere mucha sabiduría. Y bueno, vuelvo a repetir otra vez, seguramente el tema de la siguiente semana será precisamente discernimiento en esta clave. María Elena, otro comentario. Bueno, hay dos comentarios sobre lo mismo, ¿sí? Porque hice referencia la semana pasada a la renovación carismática y apareció por allí el fenómeno del descanso en el espíritu o dormición en el espíritu, ¿verdad? Y se pide alguna explicación. Entonces, ahí voy a quitar este asuntito. Bueno, aquí
Les comentaba que conozco la renovación carismática desde 1974, imagínense cuántos años, ¿verdad? Casi ya 50 y tantos años. Y bueno, hay fenómenos que pueden ser carismas, pueden no ser carismas, ¿no? Hay mucha gente que necesita y lo inventa por ahí, pero son carismas completamente secundarios, ¿sí? Entonces, el fenómeno de irse hacia atrás y lo que sea, pues sí, también se da en otros ambientes que no son oración, ¿sí? Y también otras cosas quizás hasta más fuertes con el fenómeno de hipnosis y cosas. No quiero decir que no sea algo religioso, puede serlo, pero puede no serlo. Sin embargo, eso es del todo intrascendente. Sin el amor nada vale. Así es de que si una persona no es capaz de amar, no desarrolló esa capacidad de amar, esa dormición en el espíritu no vale, ni el don de lengua, ni nada. La expresión bíblica es clarísima. Sin el amor nada vale. Algunas personas como un servidor, pues bueno, parece que no nos pueden hacer nada de eso, o sea, sí, ni ser hipnotizados, ni mucho menos. Es una cosa, como decía hace un momento, que tiene pues muchas variables, ¿verdad? Entonces yo diría, bueno, pues si les viene la dormición en el espíritu y les tranquiliza, perfecto, ¿no? Pero también la experiencia nos dice que hay personas que tienen muchos fenómenos de este tipo y no cambian. O sea, su vida sigue teniendo las mismas dificultades, los mismos límites, ¿verdad? Por eso diría que, pues, ¿cuál es mi opinión? Pues que es algo bastante relativo y que el carisma más importante es el amor y que si no se ama, ni eso ni ninguna otra cosa valdría delante de Dios, ¿verdad? Bueno, muy bien, yo aquí termino. No sé si hay todavía algún comentario inmediato o si escandalicé a alguien o no sé. Sí, padre, tenemos varios comentarios. De Marichuy Herrera dice, buenas noches, padre Octavio, excelente tema y qué importante conocerlo. Lupita Saguz dice, desde el punto de vista cristiano o digamos espiritual, ¿qué tanto es aconsejable divorciarse emocionalmente de la persona maltratadora y ya no convivir con dicha persona, aunque se cohabite en el mismo, con el mismo? Es completamente legítimo. Hay una cosa que a veces no se tiene en cuenta por miedo, no sé, ¿verdad? Que no todo matrimonio es válido, ¿sí? El matrimonio cristiano, el sacramento del matrimonio, requiere de algo más que las amonestaciones, la misa, el documento que se firma, se requiere algo más para que sea válido y legítimo. Y hay condiciones como, primero, tener la capacidad psicológica de vivir las exigencias del matrimonio, que sea por amor y que se tenga la capacidad psicológica de eso. Que no sea otro el motivo, porque si otro motivo para casarse es inválido, es nulo el matrimonio, por mucha ceremonia que haya, no, se le llama nulo, o sea, no es divorcio, simplemente no hubo matrimonio. Entonces, hay, claro que para que se haga el proceso de nulidad, pues hay que, a veces es largo y hay personas que no lo quieren hacer o bueno, no tienen ni siquiera recursos para ello. Entonces, si la persona de veras se da cuenta de que no hay capacidad de amar, ¿sí? Hay capacidad de agredir y todo lo que comentamos ahora, claro que es completamente válido, ¿sí? Y aquí hay una cosa que también nos da mucho miedo, o a mucha gente le da miedo decir, ¿no? La última palabra la tiene su conciencia. Ahora, su conciencia de la persona. Ahora, claro que existe el riesgo de que la conciencia no esté bien formada, pero aquí el asunto es entonces que tenga un buen director espiritual que le ayude a formar su conciencia, en el caso de que no, ¿sí? Pero en la confesión muchos sacerdotes cometen el error de tomar las cosas así como se las dijeron, presuponiendo todo, ¿no? O sea, la vida matrimonial es muy difícil, a veces de veras es un martirio para algunas personas, ¿verdad? Y no es justo que el sacerdote todavía aumente el martirio, ¿verdad? O sea, todavía sea otro de los que no. Es una responsabilidad analizar las situaciones y velar porque el matrimonio sea matrimonio.
¿Mm? Que el matrimonio no sea una excusa para maltrato, dominio y cosas por el estilo. Sí, entonces, teniendo en cuenta todas estas variables, con toda la seriedad del mundo, pues, claro que si hay estas situaciones, claro que es válido. Ujú. Muchas gracias, padre. Javier Guillén dice, ¿cuál sería un ejemplo de una respuesta inteligente ante una posible respuesta o ataque de un tóxico? Bueno, está muy genérico, ¿verdad? Pero ya lo comentaba, pues, un ataque de un tóxico. Entonces, por ejemplo, o sea, un ataque puede ser una respuesta cínica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es una conducta sana? Pues no decirle nada, ¿sí? Ujú. Claro que no se va a liberar de la respuesta tóxica, ¿no? Entonces, lo que comentaba, lo mejor, y aquí, bueno, me faltó quizás subrayarlo más, lo mejor es que la persona permanezca serena, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien llega en forma intrusiva, ¿no? Dice, ah, mira nomás qué zapatos traes o lo que sea, ¿sí? La mejor respuesta es seguir lo que uno estaba haciendo. Esa es la mejor respuesta, ¿sí? Entonces, sugiero, o sea, el punto, como fue bastante genérica la pregunta, ¿verdad? Una conducta tóxica, bueno, puede ser de muchas formas. Una cosa que sí sugeriría mucho es la autonomía interior, la libertad interior, es decir, el hecho de, ok, seguir, ¿sí? Como si no hubiera dicho nada. Digo, no es sencillo porque pues seguramente le va a molestar, pero pero si lo mantiene, entonces hay mucho más probabilidades de. Y vuelvo a subrayar, si se hace violencia física, eso es un delito y eso debe ser denunciado. Ujú. Muchas gracias, padre. Disculpa, no puedo quitar el mudo. Fátima Rizo dice, muy claro, gracias, padre. Usted comprende perfectamente el perfil del sociópata narcisista. Y si vuelven a enojarse, agredir y dejar de hablar, si se les muestra que cometieron una falta o una agresión, y de esa manera culpan a su víctima de su reacción de ira. Claro, aquí todas esas cosas, dejar de hablar, etcétera, es para hacer sentir mal a la persona, es para que la persona se doblegue. ¿Mm? Entonces es muy importante, por ejemplo, que si no habla, pues yo me ocupo de otras cosas, me pongo audífonos, salgo más a la calle, lo que sea, sí, claro, claro. Entonces, porque, bueno, también hay muchas más cosas que, bueno, se pasan ahí al decir, sí, pero la persona narcisista agresiva sabe qué es lo que le duele a la persona, ¿sí? Y por ahí se va. Entonces, es muy importante que la persona agredida o la víctima entienda que usa eso que le duele. Si es una palabra, entonces debe trabajar la palabra, decir es que es un simple sonido, ¿sí? Y aquí también me faltó decir otra cosa, digo que es un tema bastante largo, ya tendremos ocasión de seguir ampliando, pero cuando decía que de niños las palabras y los hechos son equivalentes, de adultos no, ya no. Podemos ver que son puros sonidos y que expresa a la persona, no a mí necesariamente, pero si a mí me dolió de niño, de adulto, yo no soy crítico ante la palabra y mi marcador somático precisamente hace que yo me sienta así. Entonces el trabajo aquí va a ser ese, ¿sí? El hecho de decir, a ver, si una persona la doblan con juicios, eres tonta, mira nomás, no piensas nada, bla, 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 ¿sí? Entonces, yo le sugiero que anote cada una de esas palabras, ¿sí? Y luego se quede ahí viendo y diga, son puros sonidos. Estas palabras no tienen que ver conmigo, tienen que ver con él, ¿sí? Estas palabras están expresando que está muy mal por dentro, muy enojado, no sabe qué hacer con eso y es una descarga de él, ¿sí? O sea, este tipo de cosas es fundamental, ¿verdad? Lo diría como respuesta a esta pregunta. Muchas Ujú. gracias, padre. Laura Herrera dice, muchas gracias, siempre aprendemos con sus clases. Gracias. Gloria Navarro dice, muchos saludos al padre y que le diga que siempre lo recuerda con gran cariño y estima.
Gloria Navarro. Muchas gracias igualmente, gracias. Y tenemos un comentario, padre, que nos acaba de llegar en el canal de YouTube sobre la plática sobre la nueva era desde el proceso de conversión del padre Berlain. Dice Lou Valderas. Excelente y clara exposición. Gracias por compartir estos videos, padre, que nos ayudan a clarificar cuestiones importantes de nuestra fe, ya que muchas veces nos dejamos envolver por la fascinación de prácticas de la nueva era. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Bueno, qué bueno que aclaró, ¿verdad? Que se aclaró la cosa. Muchas gracias. Muy bien. Y Ok, para a todos los comentarios, padre. muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, el tiempo ha sido larguito y bueno, con mucho gusto. Y bueno, Dios mediante, pues continuamos. Y como decía, seguramente el tema va a ir sobre el discernimiento en esta línea, ¿verdad? Que hemos comentado ahora. Muy bien. Muchísimas gracias, padre. Bueno, Muchas gracias a todos y les recordamos que si tienen algún comentario, pregunta, cuando vean este video, con mucho gusto nos lo pueden hacer llegar y nosotros lo hacemos llegar al padre. Muchísimas gracias, padre. muy Gracias bien. por su tiempo y por todo. Gracias. Con mucho gusto. Que pasen buenas noches y que Dios los Igualmente, bendiga. igualmente, Gracias. padre. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.